Cuando mi yerno le arrojó vino tinto a la cara de mi hija durante la cena de Acción de Gracias y dijo, «Esto es para que aprendas a respetarme», supe que había llegado la hora. Me levanté de la mesa, tomé mi celular e hice una llamada que lo cambiaría todo. No tenía ni idea de quién era yo realmente. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carmen Ortega. Tengo 60 años y vivo en un departamento sencillo en la Ciudad de México. Mis vecinos probablemente me ven como una jubilada común, que cuida las plantas en el balcón y camina todas las mañanas en el parque. No están equivocados. Pero hay partes de mi vida que nunca he compartido con nadie, ni siquiera con mi hija Sofía. Hacía 6 meses que no veía a Sofía. 6 meses desde que se casó con Roberto Garza y se mudó a ese fraccionamiento de lujo en Bosque Real. Al principio pensé que era normal. Los recién casados necesitan espacio, tiempo para construir su vida. Pero las llamadas se volvieron más raras. Las visitas dejaron de existir y cuando intentaba agendar algo, siempre había una excusa. La invitación para la cena de Acción de Gracias llegó por correo electrónico. Ni siquiera fue de Sofía. Fue de la secretaria de Roberto. Un correo formal, frío, con fecha y hora marcadas. Como si yo fuera una reunión de negocios. Pensé en rechazarla, pero la nostalgia por mi hija era más grande que el orgullo. Aquel jueves conduje hasta el fraccionamiento privado donde vivían. Pasé por 3 casetas de vigilancia, seguridad armada, cámaras en cada esquina. La casa en sí era enorme. Vidrio, mármol, piscina infinita con vista al jardín. El tipo de lugar que aparece en revistas de decoración. Roberto abrió la puerta. Alto, guapo, traje caro aunque fuera día festivo. Me miró con esa sonrisa educada de quien está cumpliendo un protocolo. «Carmen, qué bueno que lograste llegar. El tráfico debió haber estado terrible viniendo desde Iztapalapa». No era exactamente un insulto, pero la forma en que lo dijo cargaba algo. Un juicio sutil sobre dónde vivía, sobre quién era yo. Sofía apareció detrás de él. Mi corazón se estrujó. Había adelgazado demasiado. Su rostro estaba cansado, con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Pero cuando me vio, su sonrisa fue genuina. «¡Mamá!», me abrazó rápido, como si tuviera miedo de demostrar demasiada emoción. Sentí lo delgada que estaba en mis brazos. Mi hija, que siempre fue llena de vida, de energía, parecía estar desapareciendo. La casa por dentro era aún más impresionante. Techos de doble altura, obras de arte en las paredes, muebles que parecían piezas de museo. Todo impecable, frío, más parecido a una galería que a un hogar. En la sala principal estaba Humberto Garza, el padre de Roberto. Un hombre de unos 65 años, cabello canoso perfectamente peinado, Rolex en la muñeca. Esa postura de quien nunca ha sido contradicho en la vida. Estaba al teléfono, gesticulando mientras cerraba algún negocio. Cuando me vio, no colgó. Solo asintió con la cabeza y volvió a la conversación. «No, no acepto menos que eso. O es a mi precio o busca otro inversionista». Colgó y finalmente me miró de verdad. «Carmen, la maestra jubilada, Roberto me contó que dabas clases en una escuela pública. Debe haber sido desafiante». La palabra desafiante salió de su boca como si fuera sinónimo de fracaso. «Fue gratificante», respondí simplemente. Lo gratificante no paga las cuentas, ¿verdad? Pero en fin, cada uno con sus elecciones. La cena se sirvió en una mesa donde cabían 20 personas. Porcelana cara, copas de cristal, vino importado del que Humberto se aseguró de anunciar el precio. 2,000 pesos la botella. «¿Sabes de vino, Carmen?» «Sé lo que me gusta», respondí. «Maestra de escuela pública, imagino que estás más acostumbrada al vino de cartón del supermercado». Él se rió. Roberto se rió con él. Sofía se quedó en silencio, moviendo la comida sin comer. La esposa de Humberto, Mariana, estaba sentada en el otro extremo. Ella no hablaba mucho.
Solo sonreía educadamente y estaba de acuerdo con todo lo que decía su marido. Una mujer que hacía mucho tiempo había renunciado a tener voz propia. Durante la comida, Humberto dominó la conversación. Habló sobre sus inversiones, sobre las empresas que había comprado, sobre los políticos que conocía personalmente. Todo era siempre sobre poder, sobre dinero, sobre estar arriba. Sofía quería invertir su dinero en ese proyecto de diseño gráfico, dijo Humberto de repente, cortando la carne. Le dije que lo olvidara. El dinero de verdad no se hace con pasatiempos en Internet. Sofía tragó saliva. Pero investigué bastante, suegro. El mercado está en crecimiento y tengo algunos clientes. ¿Clientes? ¿Llamas a eso clientes? ¿Ganar 8,000 pesos al mes haciendo logotipos para tienditas de barrio? Su voz subió de tono, agresiva. Roberto gana en una semana lo que tú ganas en un año con ese pasatiempo tuyo. Deja de querer jugar a la empresaria y concéntrate en ser una esposa decente. Miré a Roberto, esperando que defendiera a su esposa, pero él solo asintió con la cabeza. Papá tiene razón, amor. Necesitas ser más realista. Vi a mi hija encogerse en la silla. La misma chica que se había graduado con honores en la universidad, que había construido sola un portafolio impresionante, que era talentosa e inteligente. Allí, en esa mesa, era tratada como si fuera nada. Sofía siempre fue muy dedicada a su trabajo, hablé calmadamente. Tiene talento de verdad. Humberto se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente. Carmen, con todo respeto, pasaste la vida ganando sueldo de maestra. No entiendes cómo funciona el dinero de verdad. Deja que los hombres se encarguen de los negocios serios. Sentí la rabia subir, pero respiré hondo. Años de experiencia me enseñaron a tener control. La cena continuó en ese clima tenso. Humberto criticaba todo: la forma en que Sofía se vestía, cuánto gastaba en el supermercado, hasta la cantidad de comida en su plato. Te estás poniendo gorda. Roberto, tu esposa necesita cuidarse mejor. A los hombres les gustan las mujeres bonitas, no las descuidadas. A Sofía le temblaban las manos. Apenas había tocado la comida. Fue entonces cuando sucedió. Sofía se atrevió a discrepar. Humberto había dicho algo sobre que ella necesitaba dejar el trabajo de diseño completamente y dedicarse solo a ser ama de casa. Ella respondió, con la voz baja pero firme, que le gustaba su trabajo, que la hacía feliz. ¿Feliz? Humberto se levantó de la silla. ¿Crees que el matrimonio se trata de ser feliz? Se trata de cumplir tu papel, de respetar a tu marido y a su familia. Lo respeto, suegro, pero también necesito respetarme a mí misma. El rostro de Humberto se puso rojo. Tomó la copa de vino tinto, llena hasta la mitad, y en un movimiento rápido arrojó el líquido directo al rostro de Sofía. El vino escurrió por su cara, manchó la blusa blanca, goteó en la mesa. El silencio fue absoluto. Esto es para que aprendas a respetarme. Y Roberto, mi yerno, el hombre que había prometido amar y proteger a mi hija, no hizo nada. Peor, sonrió. Gracias, papá. Realmente necesitaba aprender. En ese momento, algo en mí se rompió. No grité, no golpeé la mesa, no hice ningún escándalo. Años trabajando me enseñaron que el verdadero poder no necesita de teatro. Me levanté de la silla con calma, tomé mi bolsa y hablé en voz baja. Con permiso, necesito hacer una llamada. Salí al pasillo, lejos de aquella sala de comedor donde mi hija aún estaba sentada, con vino escurriendo por el rostro y lágrimas en los ojos. Tomé mi celular y busqué un contacto específico. Licenciada Beatriz Méndez, fiscal del Ministerio Público, especializada en delitos financieros y lavado de dinero. Nosotras habíamos trabajado juntas por 20 años. Ella no sabía que yo me había jubilado. Nadie sabía exactamente lo que yo hacía antes de convertirme solo en la maestra jubilada Carmen. Porque yo no era solo maestra. Esa fue mi segunda carrera, la que elegí después de jubilarme de la primera. Durante 25 años fui auditora fiscal del SAT, Servicio de Administración Tributaria, especializada en investigaciones complejas de evasión y delitos financieros.
una de las mejores del departamento. Y mientras marcaba el número de Beatriz, observando a través de la puerta a aquella familia de personas crueles, sabía exactamente qué hacer. Porque durante la cena, entre los insultos y la arrogancia, Humberto Garza había cometido un error fatal. Había alardeado de todos sus negocios, sus cuentas, sus esquemas, creyendo que estaba impresionando a una maestra jubilada e ignorante. Pero cada palabra que dijo quedó registrada en mi memoria. Cada detalle, cada número, cada empresa fantasma que mencionó casualmente. Y ahora iba a usar todo eso. La llamada fue atendida al segundo tono. Beatriz Méndez. Beatriz, soy Carmen Ortega. Hubo una pausa. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Carmen, ¿cuánto tiempo? ¿Unos 3 años? Desde mi jubilación. Beatriz, necesito reportar un caso. Y es urgente. Su tono cambió inmediatamente. Profesional, enfocado. Te escucho. Humberto Garza, empresario, inversionista, vive en Bosque Real. Sospecha de evasión fiscal a gran escala, posible lavado de dinero, empresas fantasma. ¿Cómo sabes eso? Estoy en su casa ahora. Cena de Acción de Gracias. Pasó las últimas 2 horas presumiendo de todos sus esquemas, pensando que estaba impresionando a una maestra jubilada ignorante. Beatriz soltó una risa corta. Nunca aprenden. ¿Qué tienes? Respiré hondo, organizando mentalmente toda la información que Humberto había dejado escapar durante la cena. 3 empresas fachada registradas a nombre de prestanombres. Mencionó específicamente que usa empleados de su empresa como dueños oficiales, pero mantiene todo el control. Habló sobre cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán, donde deposita parte de las ganancias sin declarar. Mencionó un esquema de facturas falsas para reducir el impuesto debido, y había más, mucho más. Carmen, esto es serio. Lo sé. Y hay más. Durante la cena comentó que el lunes va a transferir una gran cantidad al extranjero. Lo dijo frente a todos como si fuera normal. Si esperamos, el dinero desaparece. ¿Me estás diciendo que necesito actuar ahora? ¿En día festivo? Estoy diciendo que si esperamos hasta el lunes, vamos a perder la oportunidad. Y Beatriz, hay otro motivo. Hice una pausa, mirando hacia el comedor. Mi hija está casada con el hijo de él. La vi ser humillada esta noche de una forma que nunca imaginé presenciar. No soy imparcial en esta historia, pero los delitos son reales, las evidencias existen. Lo que yo siento personalmente no cambia los hechos. Entiendo. Déjamelo a mí. Voy a necesitar una orden de cateo, y conseguir eso en día festivo va a dar trabajo. Pero tengo contactos. Dame la dirección completa y todos los detalles que recuerdes. Pasé los siguientes 15 minutos en el pasillo dictando todo lo que había escuchado. Nombres de empresas, montos mencionados, hasta comentarios aparentemente casuales sobre ajustes contables y optimización fiscal agresiva. Cuando terminé, Beatriz suspiró. Carmen, si la mitad de esto se confirma, este hombre va a tener serios problemas. Voy a movilizar al equipo ahora, pero necesitas entender que esto va a explotar. Tu hija va a quedar en medio de todo esto. Lo sé, pero ella ya está sufriendo. Al menos así va a tener una salida. Terminé la llamada y me quedé allí parada por un momento, procesando lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás. En pocas horas, tal vez menos, agentes del SAT y de la Fiscalía General de la República estarían tocando a esa puerta. Volví al comedor. Sofía se había ido a cambiar de ropa. Roberto y Humberto conversaban sobre negocios, como si nada hubiera pasado. Mariana recogía los platos en silencio. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó Humberto con falsa cordialidad. ¿Problema de salud? Mujer de tu edad necesita cuidarse, ¿no? Estoy excelente. Solo necesitaba resolver un asunto. Me senté de vuelta a la mesa. El aire estaba pesado, pero fingí normalidad. Humberto continuó hablando, incapaz de quedarse callado por más de 5 minutos. Sabes, Carmen, yo empecé de cero. Mi padre no me dejó nada. Todo lo que tengo lo construí con inteligencia y trabajo duro. Inteligencia. Así era como él llamaba a la evasión fiscal y al fraude.
Debe ser gratificante, comenté neutral. Se trata de saber dónde invertir, cómo proteger el patrimonio. La mayoría de las personas no entiende. Pagan impuestos como tontos, siguen las reglas como borreguitos. Yo aprendí a jugar el juego de verdad. Cada palabra que salía de su boca era una evidencia más, una confirmación más de que yo había tomado la decisión correcta. Sofía volvió usando una blusa diferente. Los ojos aún estaban rojos, pero se había recompuesto. Se sentó en silencio, sin mirar a nadie. «Hija», comencé suavemente, «¿estás bien?» Ella asintió que sí, pero evitó mi mirada. Conocía a mi hija demasiado bien para creer en eso. La cena se arrastró por una hora más. Humberto bebió más vino, se volvió más expansivo, más convencido de su propia grandeza. Roberto lo seguía en todo, asintiendo, riendo de sus chistes, siendo el hijo perfecto. Mariana continuaba invisible, solo cumpliendo su papel de esposa decorativa. Y yo observaba la dinámica de aquella familia, la forma en que se trataban unos a otros, la crueldad casual disfrazada de normalidad. A las 10 de la noche, agradecí por la cena y dije que necesitaba irme. «¿Ya? El tráfico está tranquilo ahora. Pero entiendo, debes estar cansada. La edad pesa, ¿no?», comentó Humberto. «Realmente estoy cansada». Estuve de acuerdo, tomando mi bolsa. Sofía me acompañó hasta la puerta. En el pasillo, lejos de los otros, tomé sus manos. «Mamá, siento mucho lo de esta noche. No sabía que iba a ser así». «Hija, esto no es tu culpa, nunca lo fue. Me siento atrapada. No sé cómo salir de esto». Miré sus ojos, viendo a la misma niña que crié sola después de que su padre nos abandonara. La niña fuerte que siempre fue, ahora rota por dentro. A veces la salida aparece cuando menos lo esperamos. Confía en mí. Me abrazó fuerte. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, más que a nada». Subí al auto y conduje de regreso a mi departamento. El camino era largo, casi una hora en el tráfico de la noche. Usé ese tiempo para pensar, para tener certeza de lo que había hecho. No era venganza. Podría decir que era justicia, pero sería mentira decir que no había nada personal en ello. Era protección. Era hacer lo que tenía que hacerse para sacar a mi hija de ese lugar tóxico. Llegué a casa cerca de las 11. Mi departamento simple de 2 recámaras nunca había parecido tan acogedor. Me cambié de ropa, hice un té y me senté en el balcón. Mi celular sonó a las 12:30. «Carmen, aquí Beatriz. Conseguimos la orden. El operativo comienza a las 6 de la mañana. Equipo completo. SAT, Fiscalía, todo coordinado». ¿Tan rápido? Cuando expliqué la urgencia y el riesgo de fuga de capitales, el juez firmó al momento. «Además, tu nombre aún tiene peso. Cuando dije que la denuncia venía de ti, eso aceleró todo. Sentí una opresión en el pecho. Responsabilidad. Miedo de haber exagerado, de haber dejado que las emociones nublaran el juicio. Beatriz, necesito saber, ¿crees que estoy haciendo esto por los motivos correctos?» «Carmen, en los 20 años que trabajamos juntas, nunca, ni una sola vez, hiciste una denuncia sin fundamento. Si tú dices que hay delito, hay delito. Los motivos personales no invalidan las evidencias». «Gracias. Solo una cosa más. Necesitas estar preparada. Esto se va a convertir en noticia. Empresario de alto perfil, operativo en día festivo. Los medios van a estar encima, y tu hija va a quedar expuesta». «Lo sé, pero ella ya está sufriendo. Al menos así va a tener una salida». Colgué y me fui a la cama, pero no logré dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que podría salir mal, en todas las consecuencias. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó nuevamente. «Estamos entrando ahora». La voz de Beatriz era seria, profesional. Podía escuchar voces de fondo, movimiento, el sonido de autos. «¿Cómo está yendo?» «Están en shock. Humberto intentó llamar a su abogado, pero ya confiscamos los celulares. Estamos asegurando computadoras, documentos, todo.
Carmen, lo que me pasaste estaba exacto. Ya encontramos evidencias preliminares de todo. ¿Y mi hija? Está asustada, pero colaborando. Le explicamos que ella no es objetivo de la investigación, pero vamos a necesitar su declaración eventualmente. Respiré hondo. Está bien, ella va a cooperar. Pasé el resto de la mañana del viernes en estado de alerta. Quería llamar a Sofía, pero sabía que no podía interferir. Tenía que dejar que el proceso siguiera su curso. A las 2 de la tarde, Sofía tocó mi timbre. Abrí la puerta y ella prácticamente cayó en mis brazos, llorando. «Mamá, ¿fuiste tú? La policía invadió la casa, se llevaron a Humberto, aseguraron todo. Dijeron que alguien hizo una denuncia. ¿Fuiste tú?» La llevé adentro. Me senté en el sofá a su lado. Fui yo. Ella me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque pasé 25 años de mi vida investigando delitos financieros para el SAT. Antes de ser maestra, eso era lo que hacía. Y ayer, durante esa cena, Humberto confesó varios delitos en mi cara, creyendo que yo era demasiado tonta para entender. Sofía se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando. Nunca me lo contaste. Lo sé. Cuando me jubilé, quise una vida diferente. Quise ser solo tu madre, sin todo el equipaje de mi carrera. Estudié pedagogía, me hice maestra, construí una nueva identidad. Pero el conocimiento no desaparece. Y cuando vi a ese hombre arrojar vino en tu cara, cuando vi a mi yerno reírse de eso, supe que tenía que actuar. Ella comenzó a llorar de nuevo. Roberto está furioso. Dijo que destruiste a su familia, que era todo mentira, persecución. No es mentira, y Sofía, necesitas decidir, quedarte a su lado o protegerte. No sé si puedo dejarlo. Tomé sus manos. Puedes. Eres más fuerte de lo que piensas, pero la decisión es tuya. Yo te voy a apoyar, no importa lo que elijas. Sofía se quedó en mi departamento ese viernes. No regresó a casa. Roberto llamó 17 veces, pero ella no contestó ninguna. Por la noche, sentadas en mi pequeña sala, finalmente comenzó a hablar. De verdad, sin filtros, sin intentar suavizar. Empezó despacio, mamá. Al principio era solo una bromita aquí, un comentario allá. Yo pensaba que era forma de ser de familia rica, ese humor ácido, ¿sabes? Pensé que me acostumbraría. Ella enrollaba una servilleta en las manos mientras hablaba, con los ojos fijos en algún punto distante. Después de la boda, empeoró. Humberto empezó a opinar sobre todo. Mi ropa, mi cabello, mi trabajo. Siempre lo hacía parecer que era por mi bien, que me estaba ayudando a mejorar. Roberto estaba de acuerdo con todo. Y nunca me lo contaste. Tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que había tomado la elección equivocada. Tú me habías advertido sobre casarme tan rápido, ¿recuerdas? Pero yo estaba enamorada. Creí que el amor bastaba. Serví té para las 2. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal de viernes por la noche. Aquí dentro, el mundo de mi hija se estaba desmoronando. El trabajo de diseño fue lo primero que intenté mantener solo mío. Era la única parte de mi vida donde yo todavía era yo. Pero ellos fueron minando eso también, diciendo que era pérdida de tiempo, que debería enfocarme en ser esposa, en cuidar la casa. La casa que tiene empleada de tiempo completo, comenté. Exacto, yo no tenía nada que hacer. Me quedaba el día entero en esa mansión vacía, esperando que Roberto regresara del trabajo, y cuando regresaba, solo quería saber si yo había hecho algo que pudiera desagradar a su padre. Ella pausó, bebió un sorbo de té. Esta noche no fue la primera vez que alguien me arrojó algo. Sentí mi estómago revolverse. ¿Qué? El mes pasado, Humberto arrojó un plato de comida en mi dirección porque yo había sazonado mal. No me dio. Se rompió en la pared detrás de mí. Roberto dijo que yo había provocado, que sabía que su padre era exigente con la comida. Respiré hondo, controlando la rabia que estaba creciendo dentro de mí. ¿Por qué no me contaste? Porque tenía miedo de que hicieras exactamente lo que hiciste. Y yo creía que me lo merecía, de alguna forma. Ellos me convencieron de que yo era el problema,
que yo era muy sensible, muy dramática, que no sabía comportarme en una familia de verdad. Eso es manipulación, Sofía. Es abuso. Lo sé ahora. Pero cuando estás dentro, cuando escuchas lo mismo todos los días, empiezas a creerlo. Pasamos la noche conversando. Ella desahogó 3 años de matrimonio que había guardado solo para sí misma. Las humillaciones constantes, el control sobre cada centavo que gastaba, las críticas diarias sobre su apariencia y capacidad. El sábado por la mañana, Beatriz me llamó. Carmen, necesito actualizarte. El operativo fue más grande de lo que imaginábamos. Encontramos evidencias de evasión sistemática de hace al menos 8 años. Estamos hablando de millones en impuestos no pagados. ¿Humberto está detenido? Por ahora, en prisión preventiva. Su abogado está intentando la libertad, pero con el riesgo de fuga y la gravedad de las pruebas, dudo que lo consiga. Roberto también está siendo investigado. Él firma documentos de varias de las empresas fantasma. Miré a Sofía, que estaba en la cocina preparando café. ¿El hijo está involucrado? Parece que sí. No sabemos aún el nivel de conocimiento de él sobre los esquemas, pero su nombre aparece en muchos documentos comprometedores. ¿Y ahora? Ahora comienza la parte burocrática: peritaje contable, análisis de documentos, interrogatorio de testigos. Va a tardar meses. Pero Carmen, el caso es sólido, muy sólido. Colgué y me senté con Sofía para el café. Roberto está siendo investigado también. Ella no pareció sorprendida. Sabía que estaba involucrado. Varias veces lo escuché conversando con su padre sobre ajustes en las empresas. Yo fingía que no entendía nada de negocios, pero no soy idiota. Necesitas un abogado, tu propio abogado. No tengo dinero para un abogado, mamá. Todo lo que ganaba iba a la cuenta conjunta, y Roberto controlaba todo. Yo conozco a alguien, una excelente abogada de derecho familiar. Ella te va a ayudar. Llamé a la licenciada Marcela Olivares, una abogada que había conocido años atrás en un caso donde testifiqué. Le expliqué la situación. Puedes mandar a tu hija a mi despacho el lunes. La consulta va por mi cuenta. Y Carmen, ella va a necesitar solicitar el divorcio urgente, antes de que los bienes sean todos congelados por la justicia. El domingo, Roberto apareció en mi edificio. El portero me llamó. Doña Carmen, hay un joven aquí queriendo subir. Dice que es su yerno. No autorice. Y si insiste, llame a la policía. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Bueno? Carmen, soy yo, Roberto. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Destruiste a mi familia. Mi padre está preso por causa de una denuncia mentirosa tuya. Mantuve la voz calmada. No fue mentirosa, y no fui yo quien destruyó tu familia. Tu padre hizo eso solo cuando decidió cometer delitos. Sofía es mi esposa. No puedes mantenerla ahí contra su voluntad. Ella está aquí porque quiere. Es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Déjame hablar con ella. Miré a Sofía, que negó con la cabeza. Ella no quiere hablar contigo. Esto es secuestro. No seas ridículo. Tu esposa está en un lugar seguro, tomando decisiones sobre su futuro. Decisiones que no te incluyen a ti. Me colgó el teléfono. El lunes por la mañana acompañé a Sofía al despacho de la licenciada Marcela. Una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada firme. Sofía, voy a ser directa. Necesitas solicitar el divorcio hoy, ahora, antes de que la situación empeore. Pero yo todavía lo amo, susurró Sofía. Querida, el amor no basta cuando la persona te lastima, y él va a seguir lastimando. Hombres que se ríen cuando la esposa es humillada no cambian. La licenciada Marcela abrió una carpeta. Voy a pedir divorcio necesario con separación de cuerpos inmediata. Vamos a argumentar violencia psicológica y riesgo a tu integridad emocional. También voy a requerir que no seas responsabilizada por eventuales deudas derivadas de las actividades ilícitas de tu marido. Me voy a quedar sin nada, dijo Sofía con la voz entrecortada.
Mejor sin nada y libre que rica y presa en un matrimonio abusivo. Los papeles fueron ingresados esa misma tarde. En 48 horas, Roberto fue notificado. Apareció nuevamente en mi edificio el jueves. Esta vez logró convencer al portero de dejarlo subir antes de que yo pudiera impedirlo. Cuando el timbre sonó, miré por la mirilla. Estaba diferente. Cansado, ojeras profundas, barba sin rasurar. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad. ¿Qué quieres? Quiero hablar con mi esposa. Tu futura ex-esposa. Se pasó la mano por el rostro. Carmen, por favor. Sé que arruiné todo. Sé que fui un pésimo marido, pero amo a Sofía, de verdad. Tienes una manera muy extraña de demostrar amor. Mi padre está preso. Probablemente va a ser condenado. Yo puedo ser indiciado también. Mi vida entera se está desmoronando. Yo solo quería decirle que lo siento mucho. Había algo genuino en su voz, algo roto. 1 minuto, y solo porque ella acepte escucharte, no significa que cambie algo. Sofía estaba en la recámara de huéspedes. Fui hasta allá. Roberto está aquí, quiere hablar contigo. Se puso pálida. No sé si puedo. No es necesario. Puedo echarlo. No, yo creo que necesito escuchar. Necesito tener certeza. Fue hasta la puerta. Yo me quedé cerca, lista para intervenir si era necesario. Hola, dijo Roberto en voz baja. Hola, Sofía, lo siento mucho. Por todo, por haber sido cobarde, por haber dejado que mi padre te tratara de esa forma, por haberme reído cuando te arrojó el vino. No tengo excusa. No, no tienes. Fui criado creyendo que eso era normal, que el hombre tenía que ser duro, que mostrar fuerza era disminuir a los otros. Mi padre me enseñó eso toda la vida. Eres un adulto, Roberto. Podías haber elegido diferente. Lo sé, y elegí mal. Todas las veces. Respiró hondo. No te estoy pidiendo que vuelvas. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que la culpa no fue tuya. Nunca lo fue. Eres increíble, talentosa, fuerte. Y yo intenté borrar eso, porque tenía miedo de que te dieras cuenta de que merecías algo mejor. Sofía estaba llorando. ¿Por qué no me defendiste? ¿Ni una vez? Porque soy débil, y porque tenía miedo de perder la aprobación de mi padre, lo cual es patético, lo sé, pero es la verdad. ¿No me vas a pedir que retire el divorcio? No, mereces ser feliz, y claramente no va a ser conmigo. Dio un paso atrás. Solo una cosa más. Tu madre, ella hizo lo correcto, denunciando a mi padre. Yo estaba enojado, pero ahora entiendo. Él necesitaba ser detenido. Y si no hubieras salido cuando saliste, yo iba a terminar volviéndome igual a él. Roberto se fue. Sofía se derrumbó en el sofá, sollozando. Me senté a su lado, le pasé el brazo por los hombros. Al menos fue honesto al final. No cambia nada, mamá. No borra todo lo que pasó. No lo borra, pero tal vez te dé algún tipo de cierre. Apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Cómo sabías? ¿Que era tan grave? Porque pasé 25 años viendo hombres como Humberto. Hombres que creen que las reglas no aplican para ellos, que tratan a otras personas como objetos, y cada vez, sin excepción, había delitos escondidos detrás de la fachada de éxito. ¿Crees que tomé la decisión correcta, pidiendo el divorcio? Creo que hiciste la única elección posible si quieres vivir una vida de verdad. Una vida donde seas respetada, donde tu trabajo tenga valor, donde no necesites pedir permiso para existir. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Voy a empezar de cero, sin dinero, sin casa, sin nada. Te tienes a ti misma, y eso es todo lo que necesitas. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. La investigación contra Humberto Garza se expandió. El SAT descubrió un esquema aún mayor de lo esperado, involucrando no solo evasión, sino también corrupción de funcionarios y uso de empresas fantasma para lavar dinero de origen dudoso. Los medios cubrieron todo intensamente. Empresario de lujo comandaba esquema millonario de fraude, decían los titulares.
Fotos de Humberto siendo escoltado, esposado, aparecían en todos los periódicos. Mi nombre nunca fue divulgado públicamente como la persona que hizo la denuncia inicial. Beatriz y el equipo del SAT mantuvieron eso en secreto, protegiendo mi identidad. Pero en el círculo social de los Garza todos sabían, y todos tenían opinión. Sofía recibió mensajes furiosos de algunos amigos de Roberto, llamándome traidora, vengativa, de haber destruido una familia por rencor personal. Ella bloqueó a todos. Mariana, la esposa de Humberto, solicitó el divorcio 2 semanas después de la detención de su marido. Interesante cuán rápido el amor desaparece cuando el dinero se esfuma. Roberto fue indiciado como cómplice en algunos de los delitos. No al nivel del padre, pero lo suficiente para enfrentar proceso. Hizo un acuerdo de colaboración, entregando información a cambio de una pena reducida. El divorcio de Sofía finalizó en tiempo récord. La licenciada Marcela fue implacable. Como los bienes estaban todos congelados por la justicia federal y había evidencias de que venían de actividades ilícitas, Sofía no tenía derecho a nada del patrimonio de los Garza, pero tampoco sería responsabilizada por ninguna deuda o reparación. Salió del matrimonio exactamente como entró, sin nada material, pero con su libertad. «Es extraño», me dijo una noche, mientras cenábamos en mi departamento. Hace 3 años tenía mansión, auto importado, cuenta bancaria llena, y hoy tengo solo una maleta de ropa y mi mesa de trabajo, pero me siento más rica ahora, porque eres dueña de ti misma de nuevo. Ella había vuelto a hacer trabajos de diseño. Empezó pequeño, tomando proyectos freelance por internet. Se quedaba hasta tarde trabajando en mi recámara de huéspedes, que se había convertido en su oficina temporal. Poco a poco, ella se fue redescubriendo. La creatividad que había sido sofocada volvió. Las ideas fluían. Sonreía de nuevo. 2 meses después del divorcio, logró rentar un pequeño departamento. Un estudio en realidad, pero era de ella. «Mamá, ven a ver». Fui a visitarla el día de la mudanza. El espacio era minúsculo comparado a la mansión en Bosque Real. Pero tenía vida, tenía personalidad, tenía color. «Está perfecto», dije, genuinamente. No está ni cerca de perfecto. La regadera tiene poca presión, el refrigerador hace un ruido extraño y hay una mancha de humedad en la pared de la recámara. Pero es mío. Giró en el pequeño espacio, con los brazos abiertos. Por primera vez en 3 años, duermo sin miedo de despertar siendo criticada, sin caminar de puntitas. Puedo comer lo que quiera, a la hora que quiera, sin nadie comentando sobre mi peso o mi gasto en el supermercado. La ayudé a organizar las pocas cosas que tenía. Una cama sencilla, una mesita para la computadora, algo de ropa, muy diferente del closet inmenso de la mansión. «¿Lo extrañas?», pregunté. «¿La vida de lujo?», pensó por un momento. «Extraño no tener que preocuparme por el dinero, poder comprar algo sin calcular si va a sobrar para la renta, pero no extraño la vida, porque aquello no era lujo, era prisión. Prisión dorada, pero prisión». El juicio de Humberto comenzó en septiembre. 6 meses después de aquella fatídica noche de Acción de Gracias, fui llamada a declarar, no como víctima, sino como testigo técnico. La fiscalía quería que yo explicara al jurado cómo identifiqué los delitos a partir de las conversaciones de la cena. Entré al Tribunal Federal usando un traje sastre sencillo. Humberto estaba sentado en la mesa de la defensa, pareciendo haber envejecido 10 años en 6 meses. Cuando me vio, su rostro se contorsionó en una expresión de odio puro. Su abogado intentó descalificarme. «Señora Ortega, ¿no es verdad que usted tiene motivaciones personales contra mi cliente? ¿Que su hija se divorció del hijo de él?» «Es verdad que mi hija se divorció, pero eso no altera los hechos técnicos del caso». «¿Usted no cree conveniente que haya descubierto esos supuestos delitos justamente después de un desacuerdo familiar?» Respiré hondo, manteniendo la calma que años de experiencia me enseñaron. No hubo desacuerdo. Hubo agresión. Su pregunta implica que inventé evidencias por venganza personal. Las evidencias fueron encontradas por el peritaje del SAT, no por mí. Yo solo reporté lo que escuché.
La confirmación vino de documentos, registros bancarios, declaraciones de testigos. Mis sentimientos personales son irrelevantes ante pruebas documentales. Pero usted inició la investigación. Sí. Como cualquier ciudadano tiene el derecho y el deber de hacer al presenciar delitos. Una ciudadana convenientemente entrenada para identificar exactamente este tipo de delito. ¿El señor está sugiriendo que mi experiencia es un problema? Si una doctora presencia un crimen e identifica señales que otras personas no verían, ¿eso invalida la denuncia o la hace más creíble? El fiscal estaba sonriendo. El abogado defensor estaba perdiendo. Sin más preguntas, refunfuñó. La fiscalía me hizo preguntas técnicas. Expliqué, en términos que el juez pudiera entender, cómo identifiqué las señales de evasión fiscal y lavado de dinero en las conversaciones aparentemente casuales de Humberto. Mencionó empresas registradas a nombre de empleados con bajos ingresos, pero que curiosamente tenían movimientos financieros de millones. Mencionó cuentas en paraísos fiscales. Comentó sobre optimizar impuestos de maneras que claramente violaban la ley. Para alguien entrenado, eran confesiones. El juicio duró 2 semanas. Las evidencias eran abrumadoras. Documentos, hojas de cálculo, testimonios de ex empleados que confirmaban el esquema. Roberto declaró como testigo de la acusación. Fue doloroso verlo. Básicamente entregó a su propio padre para reducir su propia pena. Mi padre me enseñó desde temprano a ser listo con los impuestos, dijo Roberto en el estrado. Decía que solo los tontos pagaban todo lo que debían, que los hombres inteligentes sabían cómo darle la vuelta al sistema. Humberto lo miraba con una mezcla de rabia y desprecio. La relación estaba destruida. El juez deliberó. El veredicto fue contundente. Culpable, en todos los cargos. La sentencia llegó 1 semana después. La juez fue severa. Señor Garza, usted no solo evadió impuestos y lavó dinero. Usted construyó un imperio basado en fraude, mientras miraba con desdén a aquellos que cumplían sus obligaciones legales. Su arrogancia no conocía límites. Esta corte lo condena a 12 años de prisión, además de una multa de 20 millones de pesos y la confiscación de todos los bienes obtenidos ilícitamente. Humberto fue llevado esposado. No miró a nadie al salir. Roberto recibió 3 años. Por haber colaborado y ser primo delincuente, la pena fue más leve. Sofía no fue al juicio. Me esperaba en casa cuando regresé. ¿Y bien? 12 años para Humberto, 3 para Roberto. Ella no demostró alegría, ni tristeza, solo asintió. Se lo merecían. Sí, se lo merecían. Preparó café. Nos sentamos en el pequeño balcón de su estudio. ¿Sabes qué es extraño? Parte de mí aún siente pena por Roberto. No tiene nada de extraño. ¿Lo amaste alguna vez? Podía haber sido diferente. Si hubiera tenido el valor de alejarse de su padre, de pensar por sí mismo. Pero no lo tuvo. Y estas son las consecuencias de sus elecciones. Bebió un sorbo de café. ¿Y yo? ¿Hice las elecciones correctas? Te salvaste. Saliste de una situación que te estaba destruyendo. Reconstruiste tu vida desde cero. Estás trabajando, creando, viviendo. Yo diría que sí. Hiciste las elecciones correctas. Pasaron los meses. La vida fue volviendo a la normalidad. O mejor dicho, fue estableciendo una nueva normalidad. Sofía prosperó. Su negocio de diseño creció. Contrató 2 asistentes y rentó una pequeña oficina. Nada glamoroso, pero funcional. Salió con algunas personas. Nada serio. Aún se estaba curando, redescubriendo. Yo volví a mi rutina de jubilada. Clases de yoga, caminatas en el parque, cuidar de las plantas. Pero a veces, principalmente por la noche, pensaba en esa llamada que hice, en esa decisión que cambió todo. ¿Hice lo correcto? Jurídicamente sí. ¿Moralmente? Aún creo que sí, pero no voy a mentir y decir que no tuvo costo. Sofía perdió 3 años de su vida. Roberto, a pesar de todo, tuvo la vida destruida. Mariana se quedó sin nada. Y yo cargué el peso de saber que una llamada mía puso personas en la cárcel. No era venganza. Nunca lo fue.
¿Pero tenía satisfacción en eso? Tenía satisfacción de ver a un hombre arrogante, cruel, que creía que estaba por encima de la ley, finalmente enfrentar consecuencias. Un año después del juicio, en una mañana de sábado soleada, estaba regando mis plantas cuando el portero me llamó. «Doña Carmen, hay una señora aquí queriendo hablar con usted. Dice que es Mariana Garza». Me quedé sorprendida. La exesposa de Humberto. No nos habíamos hablado desde aquella noche fatídica. Puede dejarla subir. Organicé rápidamente la sala. Preparé café. No sabía qué esperar de esa visita. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. Mariana estaba diferente, sin el maquillaje pesado, sin la ropa de marca, sin ese aire de superioridad silenciosa. Parecía humana. «Carmen, gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Pasa, ¿quieres café?» Nos sentamos en la pequeña sala. Ella miró alrededor, pareciendo incómoda con la simplicidad del ambiente. «Imagino que te preguntas por qué vine». «Tengo curiosidad», admití. Respiró hondo. «Vine a pedir disculpas por la forma en que te traté a ti y a tu hija, por haberme quedado callada mientras mi marido las humillaba, por haber sido cómplice de todo aquello. No era lo que esperaba». ¿Qué cambió? Todo cambió. Cuando Humberto fue preso, cuando perdí todo, fui forzada a mirarme en el espejo por primera vez en décadas, y no me gustó lo que vi. Movió nerviosamente la taza de café. Pasé 30 años siendo la esposa perfecta de un hombre horrible. Fingía no ver sus delitos, la forma en que trataba a las personas, la crueldad, todo porque tenía confort material, y ahora, sin nada de eso, me doy cuenta de que vendí mi alma por muy poco. ¿Por qué me dices esto? Porque cuando hiciste esa denuncia, salvaste más que a tu hija. Me salvaste a mí también. Continué en ese matrimonio por miedo. Miedo de quedarme sin dinero, sin estatus, sin la vida de lujo. Me forzaste a enfrentar ese miedo. ¿Y sabes qué descubrí? Que soy más fuerte de lo que pensaba. Sonrió, una sonrisa genuina. Estoy trabajando, por primera vez en la vida adulta, en una tienda de ropa, en atención al cliente. Gano el salario mínimo. Vivo en un departamento rentado que cabe dentro de mi antiguo closet. Y soy más feliz de lo que fui en décadas. Me alegro por ti, Mariana. Sé que no borra lo que hice. No borra el hecho de que me quedé callada aquella noche cuando Humberto le arrojó vino a tu hija. Pero quería que supieras que reconozco mis errores y que agradezco, de corazón, por haber tenido el valor de hacer lo que era correcto. Platicamos por 1 hora más. Me contó sobre la terapia que estaba tomando, sobre cómo estaba reconstruyendo la relación con los hijos del primer matrimonio, que ella había alejado por presión de Humberto. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Es darme cuenta de que me convertí exactamente en el tipo de persona que despreciaba cuando era joven. Superficial, materialista, cobarde. Lo importante es que te diste cuenta y estás cambiando. ¿Tu hija, ella está bien? Está excelente. Su negocio está creciendo. Ella es feliz. ¿Puedes darle un recado? Dile que lo siento mucho, por todo, y que le deseo lo mejor. Después de que Mariana se fue, me quedé pensando. Aquella noche de acción de gracias no había destruido solo la vida de Humberto. Había sido un terremoto que sacudió a todos alrededor, forzando a cada uno a confrontar sus propias elecciones. Para algunos, como Humberto, llevó a la ruina merecida. Para otros, como Mariana y Sofía, fue un despertar doloroso, pero necesario. Y para mí, me hizo cuestionar hasta dónde llega nuestra responsabilidad cuando presenciamos injusticias. Al mes siguiente, recibí una carta. Era de Roberto, desde la prisión. Debatí conmigo misma si debería abrirla. Sofía ya lo había superado, seguido adelante. ¿Sería justo reabrir viejas heridas? Decidí leerla. Curiosidad, tal vez. Estimada Carmen, escribo esta carta sabiendo que probablemente no merece leerla, mucho menos responder. Pero necesito poner algunos pensamientos en papel. Pasé el último año en prisión teniendo mucho tiempo para pensar. Sobre quién fui, las elecciones que tomé, el hombre en el que me convertí.
y llegué a una conclusión dolorosa. Mi padre me crió para ser igual a él, arrogante, cruel, creyendo que las reglas eran para los otros. Maltraté a Sofía, dejé que mi padre la humillara. Me reí cuando fue agredida, y durante todo ese tiempo creí que estaba siendo un buen hijo, un hombre fuerte. No lo estaba. Era un cobarde. Usted hizo lo que yo debería haber hecho. Protegió a Sofía. La diferencia es que usted tuvo valor y yo no. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Y no espero que Sofía algún día me mire sin sentir rabia o decepción. Pero quería que supiera que entiendo ahora. Lo que usted hizo no fue venganza, fue justicia, fue amor de madre, fue ser la persona que yo debería haber sido para mi esposa. Cuando salga de aquí, en 2 años y medio, voy a ser diferente, o al menos voy a intentarlo, porque no quiero ser mi padre, no quiero ser el hombre que fui. Gracias por haber salvado a Sofía de mí. Roberto. Guardé la carta. No se la mostré a Sofía. Aquello era de él, no de ella. Si él realmente cambiara, el tiempo lo mostraría. 2 años pasaron desde aquella noche. Sofía ahora tenía una oficina propia con 6 empleados. Su empresa de diseño estaba creciendo consistentemente. Incluso había ganado un premio regional de creatividad. Estaba saliendo con alguien, un profesor de historia, divorciado, padre de una niña de 7 años, alguien gentil que la trataba como igual. Él es tan diferente a Roberto, mamá. Cuando tengo una opinión, él escucha. Cuando hago algo creativo, se enorgullece. Cuando me equivoco, no me hace menos. Es así como debería ser desde el principio. Lo sé ahora, pero tuve que pasar por el infierno para aprender. En una tarde de domingo, estábamos comiendo en mi departamento cuando me hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿te arrepientes de haber hecho esa denuncia?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Arrepentirme, no, pero a veces me pregunto si había otra forma, una forma menos explosiva. No la había. Yo ya estaba rota por dentro. Unos meses más y no sé si hubiera tenido fuerzas para salir. Tomó mi mano. Me salvaste. Y no fue solo de la situación abusiva. Me salvaste de mí misma, de aceptar una vida que no era mía, de desaparecer completamente dentro de ese matrimonio. Eres fuerte. Habrías encontrado una salida eventualmente. Tal vez, o tal vez no, pero gracias a ti no necesité averiguarlo. Esa noche, sola en mi departamento, pensé en toda la jornada, de la jubilada silenciosa que yo había elegido ser, a la mujer que hizo una llamada que cambió vidas. Pensé en Humberto, cumpliendo condena en prisión federal, en Roberto, intentando reconstruirse, en Mariana, finalmente dueña de su propia vida, en Sofía, floreciendo. Y pensé en mí, en la Carmen que fue agente del SAT por 25 años, que después se volvió maestra, que entonces volvió a usar sus habilidades cuando fue necesario. No me arrepiento. Haría todo de nuevo sin dudar, porque al final no se trataba de castigar a Humberto o Roberto, se trataba de proteger a mi hija, y cualquier madre que valga el nombre haría lo mismo. El sistema judicial funcionó, los delitos fueron castigados, las víctimas se recuperaron, la justicia, imperfecta como siempre es, se hizo, y yo volví a ser solo Carmen, la mujer que riega plantas en el balcón, que hace caminatas en el parque, que cena con la hija los domingos. Pero ahora, cuando miro en el espejo, veo no solo a la jubilada tranquila, veo también a la mujer que cuando fue necesario se levantó y luchó. Y eso, descubrí, hace toda la diferencia. 3 años después de aquella noche fatídica, la vida había establecido un ritmo nuevo y saludable. Era un martes común cuando Beatriz me llamó. «Carmen, hay novedades sobre el caso Garza». Creí que ya estaba cerrado. El proceso penal sí, pero el SAT concluyó la auditoría completa. El monto total evadido fue aún mayor de lo que estimamos inicialmente, más de 150 millones de pesos a lo largo de 12 años. Silbé bajo. Humberto estaba ocupado. Y hay más.
Encontramos evidencias de que pagó sobornos a inspectores de la alcaldía para aprobar construcciones irregulares. Eso generó procesos administrativos separados. Varias obras suyas están siendo clausuradas retroactivamente. Bueno saber que sigue pagando por lo que hizo. Carmen, hay algo que necesitamos discutir. Hacienda va a pagar recompensa por tu reporte. Es protocolo en casos de recuperación de valores evadidos. Tienes derecho a un porcentaje. Me quedé en silencio por un momento. No quiero el dinero. Carmen. Beatriz, no hice aquello por dinero. Lo hice para proteger a mi hija. Aceptar pago volvería todo sucio. Dónalo a algún programa social, para educación, qué sé yo. Pero no quiero. ¿Estás segura? Estamos hablando de una cantidad significativa. Estoy completamente segura. Después de la llamada, me quedé pensando. El dinero nunca fue la motivación. Nunca lo sería. Sofía estaba prosperando de formas que iban más allá de lo profesional. Había subido un poco de peso, en el buen sentido, vuelto a un peso saludable. La sonrisa era frecuente y genuina. La relación con Bruno, el profesor, iba en serio. Vivían juntos hacía 6 meses. Mamá, él quiere invitarte a cenar, conocerte oficialmente. ¿Oficialmente? Ya cenamos juntos 3 veces. No, quiero decir, quiere tu aprobación para casarnos. Mi corazón se llenó de alegría y aprensión al mismo tiempo. ¿Te quieres casar con él? Quiero, pero tengo miedo. Miedo de repetir los mismos errores, de elegir mal de nuevo. Tomé sus manos. No lo harás, porque aprendiste a ver las señales, y porque Bruno es fundamentalmente diferente a Roberto. ¿Sientes eso, no? Lo siento. Con él puedo ser yo misma, sin miedo, sin tener que hacerme menos. Entonces, esa es tu respuesta. La cena con Bruno fue reveladora. Él era genuino, atento sin ser invasivo, respetuoso. Doña Carmen, sé que la historia de Sofía es complicada. Ella me contó todo. Y quiero que sepa que jamás voy a ponerla en una situación donde ella se sienta pequeña o desvalorizada. Ese es un buen comienzo. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son las que muestran el carácter. Estoy completamente de acuerdo y espero tener la oportunidad de probarlo con acciones. Observé cómo miraba a Sofía, con orgullo, con admiración, cómo pedía su opinión sobre cosas, cómo se reía de sus chistes, cómo la incentivaba a hablar sobre el trabajo. Tienes mi bendición, dije al final de la noche. Pero si un día la lastimas, vas a tener que lidiar conmigo. Sonrió. Justo. Y considerando lo que sé sobre su carrera anterior, es una amenaza que tomo muy en serio. Se casaron 6 meses después. Ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos. En el jardín de una hacienda alquilada, simple y bonita. Ver a Sofía en el vestido de novia, radiante, feliz de verdad, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. ¿Estás bien, mamá?, preguntó antes de entrar. Estoy perfecta, hija. Tú estás perfecta. Gracias, por todo, por salvarme, por apoyarme, por nunca desistir de mí. Siempre, mi querida, siempre. La vida siguió su curso tranquilo. Me convertí en abuela de cariño de la hija de Bruno, una niña adorable de 8 años que me llamaba abuelita Carmen. Humberto continuaba preso. Aún tenía 7 años por delante. Las últimas noticias eran que había intentado entrar en un régimen de libertad condicional, pero fue negado por no demostrar arrepentimiento genuino. Roberto había sido liberado tras cumplir su pena. Según escuché, se había mudado a provincia, a Querétaro, y trabajaba como contador en una pequeña empresa. Vida simple, lejos de los reflectores. Nunca intentó contactar a Sofía. Respetó su espacio, y eso fue la única cosa decente que hizo. Mariana se casó de nuevo. Con un profesor jubilado que conoció en el grupo de terapia. Vivían modestamente, pero felices. Me mandaba tarjeta de Navidad cada año. En cuanto a mí, continué siendo la Carmen de siempre. Jubilada, cuidando del jardín, haciendo caminatas. Pero ocasionalmente, cuando veía noticias sobre delitos financieros, sobre evasión,
sobre empresarios corruptos, una parte de mí sentía esa chispa antigua, el deseo de investigar, de desentrañar, de llevar criminales ante la justicia. Pero había hecho mi parte. Tuve mi guerra, tuve mis victorias. Ahora era tiempo de paz. O al menos eso era lo que yo pensaba. Hasta el día en que el nuevo novio de mi sobrina apareció para el almuerzo del domingo. Era corredor de bienes raíces, rico, exitoso, lleno de historias sobre negocios millonarios, y durante el almuerzo mencionó casualmente sobre cómo optimizaba sus impuestos usando empresas offshore. Miré a mi sobrina, joven, enamorada, sin ver las señales que para mí eran obvias. Sofía me vio observando. Ella conocía esa mirada. Después de que todos se fueron, ella se quedó para ayudar con los platos. ¿Vas a hacer algo? Aún no lo sé. Tal vez sea paranoia mía. O tal vez sea experiencia. Confía en tu instinto, mamá. Sonreí. Mi hija había aprendido bien. Vamos a ver. Primero voy a observar, recolectar información. Si hay algo mal de verdad, tomo medidas. ¿Y si las hay? Entonces hago lo que siempre hice. Protejo a mi familia. Porque al final de eso se trataba. No de venganza, no de castigo, de protección, de usar el conocimiento y las habilidades que tenía para garantizar que las personas que yo amaba no fueran destruidas por hombres que creían que estaban por encima de la ley. Humberto Garza había aprendido esa lección de la manera más difícil, y si era necesario, otros aprenderían también. Pero por ahora era solo una vieja jubilada, regando sus plantas, viviendo su vida tranquila, con un teléfono lleno de contactos útiles y una memoria afilada para detalles incriminadores. Solo esperando, observando, lista para actuar si el momento lo exigía, porque los depredadores siempre existirán. Hombres arrogantes que creen que pueden maltratar, robar, engañar sin consecuencias. Pero mientras yo esté cerca, mientras tenga fuerzas, voy a asegurar que al menos algunos de ellos enfrenten la justicia que merecen. No por heroísmo, no por vendetta, simplemente porque es lo correcto. Pasé las semanas siguientes discretamente investigando al nuevo novio de mi sobrina, Lucas. No fue difícil. A las personas arrogantes les encanta presumir, y Lucas no era la excepción. En sus redes sociales, fotos de autos importados, viajes internacionales, restaurantes caros. Todo ostentación. Para un corredor que, según investigación básica, había abierto la empresa hacía solo 3 años. Comencé a hacer preguntas sutiles. Durante comidas familiares, yo lo dejaba hablar. Y él hablaba mucho. El secreto es diversificar las inversiones a nombre de terceros. Así, el fisco no puede rastrear todo. Mi sobrina Paula tenía 28 años, inteligente, trabajadora, pero ingenua en algunos aspectos. Veía en Lucas lo que quería ver. Un hombre exitoso, encantador, que la trataba bien. No veía las señales que eran gritantes para mí. Sofía notó mi interés renovado. «Mamá, ¿estás investigando a Lucas?» «Estoy observando. Hay diferencia». «¿Y qué viste?» «Muchas banderas rojas, pero aún no estoy segura. Necesito más información antes de hacer cualquier acusación». Paula está enamorada. Lo sé. Por eso necesito estar segura. Si me equivoco, voy a destruir su relación por nada. Si estoy en lo cierto, la vas a salvar de un futuro terrible. Exactamente. Le pedí un favor a Beatriz. Nada oficial. Solo verificar si había alguna investigación en curso sobre Lucas Méndez Correa. Me llamó 2 días después. «Carmen, oficialmente no te estoy diciendo esto, pero hay una investigación preliminar, sí. Sospecha de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias ficticias. Aún no hay pruebas suficientes para acción, pero está en el radar». «Entendido. Gracias, Beatriz. Carmen, si tienes información, aún no, pero si la tengo, serás la primera en saber». Decidí actuar diferente esta vez. No quería esperar hasta que ocurriera una tragedia como pasó con Sofía. Invité a Paula a un café, solo nosotras dos.
Tía, qué bueno verte. Hace tiempo que no platicamos solas. Pedimos café y pastel, charla casual al principio. Después fui directo al grano. Paula, necesito hacerte unas preguntas sobre Lucas, y quiero que seas honesta conmigo. Se puso tensa. Tía, ¿no te cae bien? No se trata de caer bien, se trata de protegerte. ¿Sabes exactamente cuánto gana? ¿Cómo consigue el nivel de vida que tiene? Es corredor de bienes raíces de alto nivel, gana comisiones grandes. ¿Comisiones que justifican autos de 2 millones de pesos? ¿Viajes mensuales al extranjero? ¿Departamento en zona exclusiva? Es muy bueno en lo que hace. Paula, yo pasé 25 años investigando delitos financieros. Reconozco los patrones, y el patrón de gastos de él no cuadra con los ingresos declarados de un corredor, aunque sea exitoso. Cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Estás investigando a mi novio? Te estoy protegiendo, como debería. ¿Sabes que él está siendo investigado por el SAT? Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Sospecha de lavado de dinero, aún preliminar, pero la investigación existe. ¿Cómo sabes eso? Porque aún tengo contactos. Paula, no te estoy diciendo esto para lastimarte. Te lo digo para alertarte. Comenzó a llorar. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me amaba, que quería construir un futuro conmigo. Tomé su mano. Tal vez te ame, pero eso no cambia el hecho de que puede estar involucrado en delitos, y si lo está, puede ser arrastrada junto con él. ¿Qué hago? Primero, no le cuentes nada de esto. Segundo, empieza a prestar atención, en los detalles, en las conversaciones, en el comportamiento. Y tercero, protégete. No mezcles tus finanzas con las de él. No firmes nada. No te vuelvas cómplice de nada. ¿Crees de verdad que está haciendo algo malo? Creo que es muy probable, pero necesito más certeza antes de hacer una denuncia formal. Paula salió de aquel café diferente, pensativa, preocupada, pero alerta. 2 semanas después, me llamó. Tía, necesito enseñarte algo. Fue hasta mi casa trayendo una carpeta de documentos. Encontré esto en su oficina. Él se estaba bañando y yo fui a buscar donde no debía. Eran contratos, compra y venta de inmuebles, pero algo estaba mal. Tomé mis lentes y comencé a analizar. Paula, estos inmuebles fueron vendidos múltiples veces en cortos periodos. El mismo departamento vendido 4 veces en 6 meses, cada vez por un valor diferente. ¿Eso es normal? No. Eso es clásico de lavado de dinero. Inflas artificialmente el valor de un inmueble en cada transacción. Lavas dinero sucio a través de esas ventas ficticias. Fotografié todos los documentos. Paula, necesitas salir de esa relación. Ahora. Lo sé, yo solo tenía tanta esperanza. La esperanza no paga abogado cuando la fiscalía toca a la puerta. Terminó con Lucas esa semana. Él no lo tomó bien. Llamó, mandó mensajes, apareció en su trabajo. Tuve que intervenir. Le llamé. Lucas, habla Carmen, tía de Paula. Doña Carmen, con todo respeto, esto no es asunto suyo. Se vuelve asunto mío cuando no aceptas un no. Paula terminó contigo. Respeta su decisión. ¿O qué? ¿Qué va a hacer usted? Vas a descubrirlo si no dejas de acosarla. Se rió. Usted no me asusta. Debería. Busca mi nombre completo. Carmen Ortega, exagente especial del SAT. 25 años de carrera investigando exactamente el tipo de delito que estás cometiendo. Silencio del otro lado. Así es. Y tengo copias de documentos muy interesantes que Paula encontró. Documentos que muestran un patrón claro de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias ficticias. Usted no tiene nada. Tengo contratos de compra y venta del mismo inmueble 4 veces en 6 meses, con plusvalía artificial en cada transacción. Tengo nombres de prestanombres. Tengo fechas, montos, todo documentado. Escuché su respiración acelerarse. Entonces, aquí está el trato. Dejas a mi sobrina en paz, no llamas, no mandas mensajes, no apareces en su trabajo, no existes más en su vida. Y yo guardo esos documentos en el cajón. Eso es chantaje. No,
Eso es protección familiar. La denuncia va a ocurrir de cualquier forma, Lucas. El SAT ya te tiene en la mira. Esa investigación va a suceder con o sin mi ayuda. Solo te estoy ofreciendo la oportunidad de no añadir acoso a tu historial criminal. Está bien. Está bien. No la voy a buscar más. Excelente. ¿Y Lucas? Si descubro que incumpliste este acuerdo, esos documentos van directo a la fiscalía. ¿Entendido? Entendido. Colgué. Paula estaba a mi lado, escuchando todo. Tía, ¿no lo vas a denunciar? Sí lo haré, pero lo voy a hacer de la manera correcta, en el tiempo correcto. Primero necesito garantizar que estás completamente desvinculada de él. Después, entrego todo a Beatriz y dejo que la justicia siga su curso. Me abrazó fuerte. Gracias. Por protegerme, por creer en mí, por no juzgarme por haberme involucrado con él. Querida, las personas manipuladoras son expertas en esconder quiénes son realmente. No es tu culpa haber creído. Un mes después, con Paula ya completamente libre de cualquier conexión con Lucas, entregué todos los documentos a Beatriz. La investigación formal comenzó. 3 meses después, Lucas fue indiciado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Paula siguió su vida. Se enfocó en su carrera, en la terapia, en reconstruirse. Y yo volví a mi rutina tranquila, sabiendo que había protegido a otra persona de mi familia. Sofía me dijo una vez: «Mamá, eres como un ángel vengador jubilado, callada hasta que es necesario, después implacable». No es venganza, hija, nunca lo fue. Lo sé, es amor, es protección, es garantizar que los depredadores no ganen. Exactamente. Hoy, 5 años después de aquella fatídica noche de Acción de Gracias, miro hacia atrás y veo una jornada compleja. Humberto fue liberado recientemente por buena conducta, después de cumplir 8 de los 12 años. Está en bancarrota, sin nada. Vive en un pequeño departamento en un barrio sencillo. Trabaja como contador en una empresa mediana. La arrogancia desapareció. El hombre que creía que estaba por encima de la ley descubrió de la manera más dura que no lo estaba. Roberto se casó de nuevo. Con una maestra de provincia, una mujer fuerte que no acepta tonterías. Según me contaron, es un marido completamente diferente. Respetuoso, compañero, humilde. A veces las personas cambian. A veces la prisión realmente reforma. Mariana continúa feliz en su matrimonio sencillo. Me llamó la semana pasada solo para platicar, para agradecer nuevamente por haber desencadenado los cambios que salvaron su vida. Paula está comprometida con un ingeniero gentil y honesto. Aprendió a ver las señales, a cuestionar, a protegerse. Lucas cumple una pena de 6 años por lavado de dinero. La investigación descubrió que era peor de lo que imaginaba. Lavaba dinero del narcotráfico. ¿Y Sofía? Mi Sofía está radiante. Su negocio creció tanto que necesitó abrir una segunda sede. Tiene 20 empleados ahora. Es reconocida en el área, gana premios, es respetada. Está embarazada de su primer hijo con Bruno, mi primera nieta de sangre. Mamá, me dijo ayer, con las manos en la barriga de 7 meses. Si es niña, quiero llamarla Carmen. Por ti. Lloré. No puedo ni describir lo que sentí. En cuanto a mí, finalmente acepté verdaderamente la jubilación. No necesito investigar más, no necesito proteger a escondidas. Mi familia está segura, está feliz, está construyendo vidas sanas y honestas. A veces aún recibo llamadas de Beatriz, casos complicados donde mi opinión ayudaría. Consulto cuando puedo, doy mi visión, pero no me involucro más directamente. Hice mi parte, luché mis batallas. Ahora es tiempo de paz de verdad. En las tardes de domingo, cuando toda la familia se reúne en mi departamento para comer, miro alrededor de la mesa y veo el resultado de aquella decisión que tomé hace 5 años. Una familia unida, feliz, libre de toxicidad. Sofía riendo con Bruno, Paula planeando la boda, mis sobrinos jugando, todos juntos, sanos, enteros. Y pienso, valió la pena. Cada segundo de duda, cada momento de miedo sobre las consecuencias, cada noche sin dormir preguntándome si había hecho lo correcto. Valió la pena.
porque proteger a quienes amamos nunca está mal. Luchar contra la injusticia nunca está mal. Usar nuestras habilidades y conocimientos para hacer el bien nunca está mal. Humberto Garza creía que el poder era humillar, controlar, estar arriba. Aprendió que el verdadero poder es silencioso, es estratégico, es saber exactamente cuándo y cómo actuar. Y a veces, el verdadero poder está en una jubilada aparentemente insignificante haciendo una llamada que lo cambia todo. Hoy, regando mis plantas en el balcón, viendo el sol ponerse sobre la Ciudad de México, siento paz completa. No necesito ser más la agente especial Carmen Ortega. No necesito investigar delitos, juntar evidencias, derribar criminales. Puedo ser solo la abuela Carmen, la mujer que cuida el jardín, que hace pastel para la familia, que cuenta historias a los nietos. Pero si un día, en alguna comida de domingo, alguien aparece y reconozco las señales, bueno, mi celular aún tiene todos los contactos guardados. Y memoria afilada siempre voy a tener. Porque los depredadores pueden camuflarse, pero los patrones siempre se repiten. Y mientras yo esté por aquí, voy a asegurar que al menos en mi familia, esos depredadores no ganen. No por venganza, por amor. Porque al final, todo lo que hice fue por amor. Amor de madre. El tipo más poderoso que existe. El tipo de amor que mueve montañas, derriba imperios y protege ferozmente lo que es suyo. ¿Y si eso asustan a algunas personas? Excelente. Que tengan miedo. Porque mientras haya madres como yo en el mundo, criminales arrogantes van a pensarlo 2 veces antes de lastimar a nuestras hijas. Y esa, descubrí, es la mejor herencia que puedo dejar. No dinero, no estatus, no bienes materiales, sino la lección de que las mujeres calladas pueden ser las más peligrosas. Que el conocimiento es poder. Que la justicia a veces necesita un empujoncito. Y que el amor verdadero protege, siempre. Ahora, si esta historia tocó tu corazón, haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías tenido el valor de hacer lo que hizo Carmen? ¿Y cuál fue la parte que más te impactó? Y si quieres escuchar más historias exclusivas y tener acceso anticipado a los nuevos videos, vuélvete miembro del canal. Hay contenido especial esperándote allá. Hasta la próxima.